amigos, el macramé es una puerta abierta a un mundo inimaginable de diseños artísticos. Quédate hasta el final, suscríbete, comenta este video y dale like. Comencemos. Hola amigos, hello my friend, welcome to my channel, to this video DIY macramé. Hola amigos, en este video de hazlo tú mismo, do it yourself, en esta oportunidad vamos a trabajar el macramé en una pulsera tejida en nudo plano, para lo cual vamos a necesitar 6 tiras que me van a medir cada una de a 1 metro y una que voy a sujetar en mi telar que me va a medir aproximadamente de 45 a 50 centímetros, depende el largo de tu pulso o muñeca. Y entonces básicamente lo que vamos a hacer es introducir cada una de estas con el nudo alondra hasta tener las 6 colocadas aquí. Entonces amigos, do it yourself, hazlo tú mismo, pulsera tejida en macramé, nudo plano. Entonces amigos, vamos a hacer esto. Levanto aquí. Y de esta manera voy a introducir mis 6 tiras. Bueno amigos, macramé, pulsera tejida, nudo plano. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ya introducimos nuestras tiras. Entonces al introducirlas en forma de nudo alondra nos quedó de la siguiente manera. Aquí las tenemos, vean, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos las 6. Recordemos que el nudo plano lo hacemos con 4 hilos. Entonces comencemos. Se supone que entonces aquí viene un nudo 4, aquí viene otro nudo 4 y aquí viene otro nudo 4. Yo le llamo nudo 4, nudo plano. Listo. Entonces comenzamos. Comenzamos. Pulsera tejida en macramé, nudo plano. Do it yourself. Miren, el nudo plano no es difícil. Y con esto más adelante vamos a poder hacer cositas mucho más. Tienen un poquito más nivel de dificultad, pero es necesario que ustedes aprendan primero este tejido, este punto, se lo aprendan muy bien, lo aprendan a combinar, para que más adelante no les sea difícil, porque voy a estar subiendo contenidos interesantes de cómo hacer bolsos, monederos, tapices. Por lo pronto en el día de hoy estamos trabajando este tutorial de macramé, pulsera tejida en nudo plano. Tenemos nuestro segundo. Aquí tenemos. Entonces aquí ya tenemos 3 hilitos, 3 nuditos. Aquí tenemos los 3 nuditos. Ok, entonces yo voy a separar esto aquí, un nudito para allá, lo del centro y el lateral. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, resulta que de aquí yo voy a hacer la división y voy a dividir, voy a tomar estos dos y de este que está en el centro voy a quitar estos dos, los echo a un lado y aquí voy a armar mi siguiente nudo plano. De la misma manera voy a hacer del otro lado. Tomo las 2 que me quedaron y ahora voy a tomar las otras 2 de las 4 que están en el lateral y voy a hacer mi nudo plano. Vean hasta el momento cómo nos va quedando. Entonces, ¿qué viene ahora? Vamos a comenzar a hacer nuevamente aquí en la esquinita.
vamos a hacer los 4 que tenemos que hacer. 4, volvemos a dividir acá. El otro lateral tiene 4 hilos y aquí en el centro me quedan 3 y básicamente yo voy a volver a hacer lo mismo. Miren amigos cómo va quedando nuestra pulsera. Bueno, les cuento que este color es azul, pero aquí se logra ver es como un grisoso. Bueno, no se detalla bien el color azul, pero bueno, ya miren por dónde la llevamos. Ahora vamos a hacer la parte donde vienen 2 nudos. Aquí hay 3, voy a hacer ahora la parte donde vienen 2. Miren amigos, pulsera tejida en nudo plano. Con este tejido se pueden hacer muchas cosas amigos, así que estén muy atentos en perfeccionar este nudo. Practiquen este nudo todo lo que puedan, lo pueden hacer en diferentes colores, lo pueden hacer en cola de ratón, lo pueden hacer en fibras, en fique, en curricán, en cáñamo, en lo que ustedes quieran, en hilo de lana, de algodón. Bueno, ahora viene la tercera. Ahora viene la hilera que lleva 3 nudos. Y así vamos sucesivamente. Macramé pulsera tejida en nudo plano, amigos. Es la pulsera que estamos haciendo en el día de hoy, en este tutorial de este curso de macramé. Esta pulsera es unisex, usted la puede trabajar en negro, en morado, en el color que usted quiera. Y también usted le puede colocar piedras si lo que quiere es de pronto adornarla, que se vea un toque más de bisutería. Entonces le colocamos piedras, no, o sea, es el mismo proceso. Se introducen las piedras, se suben y se sigue tejiendo los nudos. Miren cómo vamos, miren cómo va la pulserita. Ahora viene la hilera que lleva 2, entonces yo saco 2 de mis laterales. Miren cómo es. Espero que lo practiquen en casa, que lo perfeccionen, porque más adelante, amigos, vamos a estar haciendo bolsos, tapices, mejor dicho. Hay un mundo de cosas por hacer muy interesantes que nos van a permitir generar ingresos económicos, amigos. Listo, mire cómo vamos. Macramé pulsera tejida en nudo plano. Miren cómo va nuestro trabajo, amigos. Bueno amigos, miren cómo va nuestra pulsera tejida de macramé en nudo plano. Entonces ya en este punto yo les quería mostrar algo. Ya estamos casi que terminamos. Entonces lo que les quería enseñar era lo siguiente. Aquí tenemos 3 nuditos. Acá vienen 2. Pero como ya la pulsera la estamos terminando, entonces vamos a terminar en un nudo. Es decir, 3, 2 y para finalizar hacemos un último nudo, porque ya vamos a ir buscando la forma de hacer la terminación. Entonces esto que está aquí se corta con la tijera por aquí y se quema. Y aquí nos va a quedar este nudo 4, este nudo plano que vamos a hacer aquí. Lo vamos a hacer 2 veces para que nuestra pulsera termine más delgadita. Y de esa manera también cortamos a los lados y dejamos en el centro. Aquí lo hacemos 2, vamos a hacerlo 4 veces. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra pulsera tejida en macramé, nudo plano. Ya todo esto lo cortamos y lo quemamos. Todo esto de acá se corta y se quema. Lo mismo esto y esto que queda aquí, estos 2 nuditos se van a entorchar, se van a hacer un nudito y luego vamos a hacer el nudo corredizo
de ambos lados, lo mismo que de este lado. Entonces ya van a ver cómo queda la pulsera. Bueno amigos, miren cómo va nuestra pulsera tejida de macramé en nudo plano. Recuerdan que del otro lado solamente teníamos una tirita donde habíamos introducido las tiras en forma de nudo alondra. Bueno, aquí vine y le agregué una tirita que me había sobrado para hacer los nuditos de macramé, 4 nuditos de macramé. Ahora voy a cortar aquí, voy a quemar para que me queden estos 2 y luego ya entorcho y hago mi nudo corredizo. Bueno amigos, les presento el producto final, nuestra pulsera tejida en macramé nudo plano. Miren amigos, lo puedes hacer tú mismo en casa en diferentes colores. Miren cómo quedaron las terminaciones, como yo les había dicho, de mayor a menor. Ahí pues quemé de este lado también. Acá se hizo el nudo corredizo y miren cómo quedó amigos. Básicamente nos queda una mallita muy bonita, menudita, sencilla, en color negro se ve muy bonita. Bueno, y pues yo me la voy a medir. Esta la hice a mi medida porque me encanta el color azul. Entonces vamos a medirles bien esta pulserita. Espero que les haya gustado este video amigos. Si les gustó este video denle like, compartan, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que subo mis videos al canal. Entonces amigo, comenta este video, tu comentario es muy importante. Miren, pulsera de macramé en nudo plano. Nos vemos en nuestro próximo video amigos. Que tengan un feliz resto de día.